En esta nos quedamos entonces, ¿verdad? No sé si es una antes, doctora. No creo. Ah, ok, puede ser. No, pero diagnóstico sí lo vimos, esto sí lo vimos. Sí, ¿no? Quizás ahí. Sí, ahí, doctora. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de fibrilación auricular y el diagnóstico en las guías menciona que se puede realizar desde un electro de 12 derivaciones, que el diagnóstico realmente es muy fácil cuando se presenta. Perdón. Entonces, el diagnóstico cuando es evidente, o sea, cuando el paciente tiene la arritmia, es suficiente que se vea en el electro, con tener una evidencia de un trazo que dure más de 30 segundos, es suficiente. Pero no todos los pacientes tienen la fibrilación auricular en forma permanente, ¿sí? A veces tienen paroxismos, es decir, les da la taquicardia, corren al hospital y cuando llegan se les quitó. Y hay muchos pacientes que llegar en el momento de la taquiarritmia, pues es complicado, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes que lo tienen de cierta forma en forma persistente, que lo presentan en forma persistente y logran tomarse la derivación, el electro y se logra ver, con eso es suficiente. No hay que hacer más estudios para hacer el diagnóstico. Pero si el paciente refiere palpitaciones, pero no las podemos hacer evidentes mediante un electro, existen otros estudios que pueden ser de utilidad. Si el paciente refiere que las palpitaciones son diarias, pues podemos utilizar el Holter de 24 y hasta 72 horas. Las grabadoras de Holter pueden registrar hasta 72 horas y es ponerle el aparato al paciente que lo traiga 3 días como máximo, ¿sí? Y en aquellos que los episodios son aislados, ocasionalmente se utilizan estos dispositivos, que es como un USB básicamente, es un dispositivo implantable que se coloca debajo de la piel del paciente como si fuera un marcapaso, pero no tiene cables y el registro es directo de la actividad eléctrica hasta durante un año, ¿no? Este dispositivo puede registrar hasta durante un año la actividad eléctrica del corazón. Algo que hace énfasis en las guías del 2020 es el hacer uso de estos aparatos que algunos pacientes ya tienen. Hay pacientes que tienen marcapasos definitivo y entonces tiene la capacidad de registrar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, insisten ahora en hacer revisión de estos equipos, de la memoria de estos equipos para poder definir si el paciente ha estado teniendo paroxismos de fibrilación. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener una bradicardia, pero esa bradicardia puede ser fibrilación auricular y mientras sea lenta o sea rápida, el riesgo de cardioembolismo siempre va a existir, ¿no? Entonces, si ese paciente tiene una FA lenta o hace paroxismos de FA rápida, aunque tenga un marcapaso que le sirve de rescate, puede llegar a ser eventos embólicos, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma, que es el punto de apoyo para el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a apreciar? Es finalmente estas ondas de conducción auricular que parecen interferencia, que no son ondas P básicamente, pero que parecen interferencia y son ondas de contracción auricular, que conducen
hacia ventrículo, pero en una velocidad variable, lo cual nos genera una distancia de R a R desigual, ¿sí? Que los QRS por default deben ser estrechos, a menos que haya un trastorno de la conducción asociado, pero que el QRS debe ser estrecho y el ritmo es irregular. Normalmente, obviamente, la frecuencia debe ser entre 60 y 100. Si estamos hablando en más de 100, estamos hablando de una taquicardia, una FA rápida. Y si estamos hablando de frecuencias abajo de 60, pues estamos hablando de una bradicardia. ¿Sí? La frecuencia auricular, esto que ven ustedes de entre 400 y 700 por minuto, es la frecuencia auricular, no la ventricular. ¿Sí? Y bueno, entonces lo ideal es que sea por un electrocardiograma el diagnóstico, pero si no es posible detectarlo en ese momento, llevarlo al hospital al paciente, o cuando llega al hospital ya se le quitó la taquicardia, entonces en este 2020 se aceptaron otros métodos de screening, además del Holter, del Revit, del marcapasos. Se han aceptado otros métodos de screening con sus limitaciones, ¿no? Ven ustedes que en los celulares, por ejemplo, hay apps para detectar el pulso, hay apps para detectar la presión arterial, pero algunos tienen sus limitaciones. Sin embargo, sí se ha determinado que a lo mejor al tomar la presión el paciente, él detecta, hay equipos digitales para toma de presión arterial que ya le marcan al paciente que existe una arritmia. Obviamente que no especifican qué arritmia, puede ser una fibrilación auricular, pueden ser latidos extrasistólicos, pueden ser bloqueos auriculoventriculares. El aparato no le define qué arritmia, pero si nosotros estamos tomando la presión y detectamos esa irregularidad en el pulso completamente de inicio a fin, puede ser un indicio de fibrilación auricular, ¿sí? Al palpar el pulso, nosotros podemos detectarlo, y habíamos comentado en la exploración física que si lo correlacionamos con la auscultación, el hecho de poder colocar el estetoscopio en el tórax y palpar el pulso y ver si hay un déficit, puede apoyar el diagnóstico de fibrilación auricular. El equipo de dispositivos, el uso de dispositivos que puedan ayudar a detectar el pulso y hacer un registro de esos. Ya ven que ahora los pacientes tienen sus celulares que van capturando el pulso a través de una pulsera, a través de un dispositivo que lleven implantado en algún lado, ¿sí? Y van haciendo un registro de esa frecuencia cardíaca. Todo esto es útil, pero hay que tomarlo con ciertos límites, porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca es algo esperado. No es el mismo pulso todo el tiempo. Si el paciente camina, si el paciente hace ejercicio, si el paciente come, al igual que la presión, el pulso se va a modificar. Pero si esa variabilidad es realmente muy, muy franca, aún en reposo, por ejemplo, si el paciente durante el sueño tiene una variabilidad importante de la frecuencia cardíaca, podríamos hacernos pensar de una fibrilación auricular, ¿sí? Entonces existen diferentes dispositivos, algunos están verificados y están autorizados para el escaneo de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La telemetría, equipos que tenemos en hospital de vigilancia, y que el paciente, hay pacientes que han estado hospitalizados por una arritmia, por fibrilación auricular, por taquicardia ventricular, lo que sea, y entonces se les da un monitor, se les entrega un monitor que ellos tendrán en casa, y que cuando sea nuestra consulta, él tendrá que colocarse el monitor en el tórax para yo poder vigilar su ritmo cardíaco, ¿sí? Es una telemetría, ¿sí? Que vigilamos desde hospital. El Holter, ya sea de 24, 48, 72 horas, o el Revit, que puede tardar hasta un año, ¿sí? Parches de grabación que tardan hasta 2 semanas,
que son como los electrodos que se le ponen a los pacientes para el electrocardiograma, pero que son de registro, ¿sí? O los dispositivos celulares que también nos pueden apoyar, ¿sí? Entonces va incrementando la tecnología, la posibilidad de detectarse, pero siempre, obviamente, siempre deberá apoyarse en la vigilancia médica para realmente tener un diagnóstico de fibrilación auricular. Hay muchas arritmias que pueden generar taquicardia y no todas son fibrilación auricular. Entonces, cuando nosotros verificamos que realmente es fibrilación auricular, por ejemplo, si un paciente si ustedes me dicen, doctora, es que el paciente tiene una taquicardia supraventricular, bueno, ahí puede caer la fibrilación, el flóter, las extrasístoles, la taquicardia auricular. Hay muchas arritmias que son supraventriculares, o sea, auriculares básicamente, mas no todas tienen un riesgo de cardioembolismo como lo tiene la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, hay que definir exactamente si es una fibrilación auricular para poder iniciar un tratamiento. Entonces, en el paciente que ya se detectó la fibrilación auricular o que se tiene una alta sospecha de fibrilación auricular, ¿qué estudios podemos realizar o debemos realizar, no? La historia clínica en base a los síntomas, con qué frecuencia se presentan las palpitaciones, qué factores agregados tenemos, hipertensión, diabetes, tiroides, dislipidemia, síndrome metabólico, qué condiciones agregantes pueden estar favoreciendo esta situación y la estratificación del CHA2DS, ¿sí? Para determinar el riesgo de cardioembolismo. Se toma el electro de 12 derivaciones o el estudio que sea conveniente, se determina la función tiroidea. Estos laboratorios son de base, son de rutina para todo paciente con sospecha o diagnóstico de fibrilación auricular. Pruebas de función tiroidea, pruebas de función renal, electrolitos séricos, sodio, potasio, magnesio y calcio, y la biometría hemática. Dentro de los electrolitos, no recuerdo si ya se los había comentado, magnesio es uno de los que se asocia principalmente con trastornos de la conducción auricular y ventricular. Y es obligado un ecocardiograma transtorácico para determinar si hay daño valvular mitral, si hay dilatación auricular, si hay trombos evidentes con este medio, que comentamos que el ecocardiograma transesofágico es el ideal para valorar los trombos intracardíacos, pero pues el transtorácico nos debe dar una idea, sobre todo si hay trombos evidentes a nivel auricular, ¿sí? Algunos, si con estos estudios no logramos definir cuál es la causa de la fibrilación auricular, pues entonces podríamos mandar a hacer otros estudios complementarios, como es el monitoreo ambulatorio del electro, que es el Holter, el eco transesofágico, si es que el paciente llega con una fibrilación auricular rápida, que no logramos controlar con los fármacos convencionales y que va a requerir una cardioversión eléctrica por la taquicardia que trae. Entonces, en estos pacientes idealmente hay que hacer un ecocardiograma transesofágico, sobre todo para valorar si no hay algún trombo en la orejuela izquierda. ¿Sí? Esto es muy importante. El trombo de la orejuela izquierda es un lugar donde, la orejuela izquierda, perdón, es un lugar donde se facilita la ectasia y la formación de trombos. Entonces, parte del tratamiento en algún momento de la fibrilación auricular es la oclusión de esta orejuela para evitar la formación de trombos, ¿sí? Pero bueno, entonces la orejuela izquierda es el lugar donde se forman la mayoría de los trombos y eso no los alcanzamos a ver con un eco transtorácico, los tenemos que evaluar con transesofágico y este eco transesofágico lo utilizamos principalmente si el paciente requiere una cardioversión eléctrica. Algunos paraclínicos laboratoriales que no son de utilidad son las troponinas, la proteína C reactiva, el péptido natriurético y las pruebas de función cognitiva, que en los pacientes que tienen múltiples embolismos cerebrales por fibrilación auricular pueden cursar con demencia, ¿sí?
Otros estudios complementarios son la tomografía coronaria, en búsqueda de enfermedad coronaria que pudiera estar favoreciendo el daño estructural cardíaco, ¿sí? Y la resonancia magnética o tomografía cerebral, porque en la fibrilación auricular es frecuente la enfermedad multiinfarto porque son pequeños émbolos que se están yendo todo el tiempo. Puede ser una enfermedad isquémica grande, pero también puede ser una enfermedad embólica pequeña, ¿sí? La enfermedad multiinfarto que a veces en una simple tomografía no es evidente, ¿sí? Y si ya tenemos el diagnóstico y la causa o la gravedad de la situación, obviamente el seguimiento debe ser constante, debe ser por un personal experto, ¿sí? Para vigilar tanto el riesgo de eventos vasculares cerebrales, la anticoagulación y la evolución de este paciente. ¿Por qué es algo importante? ¿Por qué debe tener un seguimiento muy cercano? Por los riesgos del embolismo, principalmente. El embolismo sistémico, el deterioro cognitivo que puede generar el paciente, el deterioro de sus capacidades. Imagínense ustedes una mujer de 43 años que llega a tener un EBC isquémico y que eso le va a limitar su vida en forma marcada. Una persona económicamente activa que quizás tiene hijos con varias responsabilidades y que se complique por esta situación, pues es muy penoso, ¿no? Entonces, el tromboembolismo sistémico es de las principales complicaciones. Van aproximadamente del 5% al año. Se comenta que de todos los eventos vasculares cerebrales, todos los pacientes que ingresan a hospital por un evento vascular cerebral, un 25 a 30% son secundarios a fibrilación auricular. Es un gran porcentaje el que es secundario a fibrilación auricular y muchas veces no está diagnosticada la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, quizás se va a volver una rutina el hecho de que todo paciente que llegue con un EBC tengamos que valorarlo como cardiólogos a estos pacientes o ustedes como médicos familiares generales que estén en una situación de que no tienen un especialista, pues tendrán que considerar que ese paciente puede ser a causa que ese evento puede ser secundario a una fibrilación auricular, ¿sí? Y bueno, estos riesgos incrementan si hay factores de riesgos agregados como la hipertensión y la aterosclerosis. La insuficiencia cardíaca también es una condición que se agudiza por la fibrilación auricular. En este caso, recuerden que el 25% del gasto cardíaco se debe a la contracción auricular que se pierde en la fibrilación auricular. Entonces, si el paciente ya es hipertenso de larga evolución, ya tiene un ventrículo izquierdo dilatado por remodelación, y esto está reduciendo el gasto cardíaco porque reduce la FEBI, imagínense al agregarse la fibrilación auricular, esto va a reducir aún más la insuficiencia, el gasto cardíaco y nos va a llevar a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y esto ya no es reversible. Desafortunadamente, si el paciente ya tiene un daño estructural en corazón, la fibrilación auricular no va a ser reversible. Entonces, obviamente, si a estas alteraciones se le van agregando otras cositas, pues bueno, paciente con insuficiencia cardíaca, que tiene un bloqueo de rama izquierda, que ya nos habla de un daño estructural importante y que tiene además fibrilación auricular, pues es un predictor de mal pronóstico a estos pacientes, ¿sí? La taquimiocardiopatía, que puede generarse por una frecuencia ventricular rápida, pacientes con tirotoxicosis, que se ven favorecidos con la fibrilación auricular, las taquicardias, el daño miocárdico, pues bueno, eso también no es reversible. Y cuando se asocia la fibrilación auricular con Wolff-Parkinson-White, es un predictor de muerte súbita. Eso es muy malo. Wolff-Parkinson-White con fibrilación auricular es muy malo. O cuando tratamos de controlar el ritmo con antiarrítmicos potentes y generamos otras condiciones como la taquicardia ventricular, pues bueno, también será una complicación muy grave.
Entonces, hay que recordar que el problema está principalmente en la ectasia de las aurículas, en la dilatación, en la pérdida de la estructura de este corazón. No todos los pacientes con fibrilación auricular tienen una alteración estructural, pero cuando existe esta alteración estructural y trombos por esta ectasia, pues difícilmente podremos revertir esta arritmia y tendremos que entonces modificar el tratamiento hacia el control de la frecuencia cardíaca y la anticoagulación principalmente, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las veces los trombos están en la orejuela de la aurícula izquierda y entonces por eso los embolismos hacia el cerebro, por anatomía, es el primer vaso, es el que se va derechito al cerebro. Entonces, por anatomía, la mayoría de las veces los eventos embólicos se van hacia el cerebro, pero pueden irse hacia los brazos, hacia los intestinos, hacia las piernas. Hay gente que tiene oclusiones arteriales a nivel de pies por la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, no es exclusivamente hacia el cerebro, hay múltiples localizaciones para estos embolismos arteriales, ¿sí? Obviamente, si fuera derecho, ¿hacia dónde se iría? Si se suelta un trombo derecho, ¿hacia dónde se iría? Si el paciente tiene un trombo en la Hacia aurícula, la circulación pulmonar. iría hacia circulación pulmonar y estaría generando una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Difícilmente vamos a tener un infarto por una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque las valvas de la aorta recubren las coronarias. Entonces, cuando están migrando los trombos, pues las coronarias de alguna manera están protegidas. Esas difícilmente, no digo que sea, que no suceda, pero es muy raro. No hay eventos de infarto, no es frecuente pensar en eventos de infarto por fibrilación auricular, pero sí tromboembolias pulmonares o eventos cerebrales o embolias distales, sí. Y bueno, entonces, ¿cómo voy a manejar a estos pacientes? Un pilar importante de la fibrilación auricular es el control de la frecuencia cardíaca y la anticoagulación, ¿no? Si mi paciente tiene fibrilación auricular, pero he decidido intentar revertir el ritmo y logro que mi paciente se mantenga en ritmo sinusal, entonces no va a requerir anticoagulantes. Pero si mi paciente no logro controlar la fibrilación auricular, no logro revertirla a un ritmo sinusal y se queda en fibrilación auricular, entonces tendré que controlar su frecuencia cardíaca y anticoagularlo. ¿Quiénes son elegibles para anticoagulación? Bueno, teóricamente todos los pacientes con fibrilación auricular. Si la fibrilación auricular está asociada a una prótesis mecánica valvular o a una estenosis mitral, solamente estas dos condiciones, apréndanselas bien. Si la fibrilación auricular está asociada con una válvula mecánica, protésica, en corazón o una estenosis mitral moderada o severa, en estos casos la anticoagulación se lleva a cabo con antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Antagonistas de la vitamina K. Si la fibrilación auricular es por otras condiciones, por hipertensión, por dilatación ventricular, por insuficiencia aórtica, por otra condición que no sea estenosis mitral o una prótesis mecánica, si esto es así, entonces hay que valorar el riesgo de anticoagulación. Si estos pacientes solo tienen un factor de riesgo, como es el hecho de ser mujer, entonces no requiere de un tratamiento anticoagulante. Si tiene un riesgo de... A ver, si tiene un riesgo, voy a quitar la cámara porque ya empieza a fallar. Si tiene más factores de riesgo, entonces se debe anticoagular
definitivamente al paciente, tomando en cuenta también el riesgo de sangrado que pueda tener. Y entonces estas dos calculadoras de riesgo se van a volver muy importantes. CHADVAS es una calculadora de riesgo de embolismo y Haslet es una calculadora de riesgo de sangrado. Debemos tener consideración de estas dos. CHADVAS, por sus iniciales, evalúa, ahorita vamos a ver estas dos, ¿sí? Evalúa varios factores y mientras más factores estén asociados, más obligados nos vemos a anticoagular al paciente. Entonces, si ustedes buscan una app, si ustedes la buscan como una app, la pueden tener en su celular y entonces nada más ingresan los factores de riesgo del paciente y esta calculadora les dice qué porcentaje de riesgo hay de un evento vascular cerebral. Y obligadamente todo paciente que tenga más de un punto debe anticoagularse, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos? Insuficiencia, si el paciente ya tuvo un cuadro de insuficiencia cardíaca previo, ¿sí? Tiene un punto. Si el paciente tiene insuficiencia o tuvo insuficiencia cardíaca, tiene un punto. El hecho de ser hipertenso, ¿sí? O esté descontrolado o esté con un antihipertensivo es un punto. Si tiene más de 75 años son 2 puntos. Si es diabético es más de un punto, es un punto. Si ya tuvo un evento vascular cerebral previo, ya sea permanente o transitorio, son 2 puntos. Si tiene enfermedad vascular previa como un infarto, como enfermedad arterial periférica, como una aterosclerosis, es un punto. Si tiene entre 65 y 74 años, es un punto. Acuérdense que arriba de 75 son 2 puntos. Y si es mujer, el solo hecho de ser mujer es un punto. De modo que las mujeres tienen derecho a tener un punto, pero los hombres no. Y si fuera así, que la mujer tiene solo un punto, que por el solo hecho de ser mujer tiene un punto, no requiere anticoagulación. Una mujer sin otros factores de riesgo con fibrilación auricular, o sea, no sé si les comentaba la vez pasada, una mujer de 33 años que se embaraza y tiene fibrilación auricular, pero no tiene otra condición, no es diabética, no es hipertensa, no tiene aterosclerosis, no tiene eventos vasculares previos, esa mujer estrictamente no amerita anticoagulación, aunque aquí no se hace énfasis en que el embarazo es un estado protrombótico, ¿no? Y ahí entramos en otro dilema, pero estrictamente para el CHADVAS, el solo hecho de ser mujer y tener fibrilación auricular no obliga a anticoagular a esta persona. Pero si esta persona, esta mujer tuviera 65 años y ya tuviera hipertensión, tiene 3 puntos y entonces ahí sí es necesario. Para los hombres, entonces, para los hombres tener más de tener más de un punto indica que puede favorecerse de la anticoagulación, ¿sí? Y las mujeres necesitan de 2 puntos para favorecerse de la anticoagulación. Entonces, la mayoría de los eventos vasculares cerebrales isquémicos se pueden prevenir con el anticoagulante. El tratamiento anticoagulante no es que proteja al 100% al paciente, tiene un margen también entre 70 y 80% de protección, pero si no toma un tratamiento anticoagulante el paciente, pues estará expuesto a más problemas, ¿sí? Es mejor anticoagular al paciente que no anticoagularlo, obviamente, pero el riesgo del anticoagulante es el sangrado. Entonces, muchos médicos familiares, muchos médicos generales prefieren darle un antiagregante, como es la aspirina, creyendo que es el mismo efecto que un anticoagulante. No, para nada es lo mismo la aspirina que el anticoagulante. A un paciente con fibrilación auricular lo tenemos que anticoagular plenamente. ¿Por qué? Porque la aspirina tiene el mismo riesgo de sangrado que un anticoagulante,
pero su efecto protector contra un evento vascular cerebral es mucho más bajo. Un antiagregante protege hasta un 20%, cuando un anticoagulante se va hasta un 60 o 70 o hasta 80%, ¿sí? Entonces, el porcentaje de beneficio es muy amplio. No ha demostrado aspirina ser una opción de tratamiento para FA en prevención de eventos vasculares cerebrales, pero sí un riesgo de sangrado. Entonces, no es viable el tratamiento con aspirina. La mayoría amerita un tratamiento anticoagulante. Entonces, en base a la escala de Chadbourne, los pacientes que no tienen factores de riesgo no necesitan anticoagulación, aunque estén en FA. Más de un punto para los varones y más de 2 puntos para las mujeres se pueden beneficiar. Hay que valorar, pero si el hombre, o sea, solo con un punto, pero si este paciente hombre tiene más de 2 puntos y la mujer tiene más de 3 puntos, es necesario, es obligado anticoagular al paciente. Entonces, los que están entre un punto, los hombres que tienen un punto o las mujeres que tienen 2 puntos, puede ser, ahí sería un punto de diferencia entre sí o no lo anticoagulo dependiendo de las condiciones, ¿sí? Para definir si requiere una anticoagulación. Condiciones que también pueden ser de riesgo ante un paciente que está anticoagulado, ¿sí? El hecho de que el paciente esté anticoagulado con un antagonista de la vitamina K, que es un medicamento más delicado, que tenemos que estar vigilando sus niveles de coagulación en sangre constantemente, y que esa situación sea muy variable, que cada vez que le tomamos una dosis al paciente y lo ajustamos, esté variando ese INR lábil o variable con un tiempo terapéutico corto, es decir, cada 15 días yo lo veo y le checo el anticoagulante y está alto, luego está bajo, luego está alto el efecto, luego está bajo. Cuando su rango terapéutico es muy variable, al igual que su INR, eso es un factor de riesgo negativo para el sangrado o para una mala anticoagulación, ¿sí? La anemia, el sangrado, el abuso de alcohol, la falta de adherencia al tratamiento, la enfermedad renal crónica, los niveles altos de troponina, la elevación de los péptidos natriuréticos, son condiciones que nos ponen en este punto de si vale la pena o no anticoagular a estos pacientes, porque quizás fuera de ayudarlos los podemos perjudicar. Pero es un punto muy pequeñito. Si el paciente tiene un punto, si es varón y tiene un punto, o si es mujer y tiene 2 puntos, es quizás el único punto donde nos queda la duda de si vale la pena anticoagularlo y habría que tomar todas estas otras condiciones en riesgo. Doctora, ¿qué dijo que era INR? Es un índice que utilizamos en los tiempos de coagulación. Cuando nosotros medimos tiempos de coagulación, en especial el tiempo de tromboplastina, el TP, se estandariza este índice, ¿no? El valor normal del TP en INR es 1. Si el paciente tiene un INR de 1, significa que su anticoagulación es normal. Si lo vamos aumentando hasta 2, 3, 4, 5, mientras más alto vaya el índice, más anticoagulado está el paciente. Entonces, para los pacientes que tienen fibrilación auricular, el índice de INR debe ser de 3 en promedio, entre 2.5 y 3, dependiendo la causa, ¿no? En ese margen debemos tener la anticoagulación. Entonces, cuando yo doy un antagonista de vitamina K, tengo que estar tomando el TP con INR, el TP con INR cada determinado tiempo y vigilar que se mantenga en ese valor de 2.5 y 3 para ver que está bien anticoagulado. Si este paciente de pronto yo le dejo una dosis y le tomo el INR y está en 3 y digo, está bien, le vuelvo a tomar un control en 3 meses y ahora está en 5, el INR está muy alto, el riesgo de sangrado, le ajusto el tratamiento.
Le vuelvo a tomar un control y ahora está en 1, está muy bajo, le tengo que volver a ajustar. Entonces, hay pacientes que por diversas condiciones, porque no se apegan al tratamiento, porque no llevan una dieta adecuada, porque suben y bajan de peso, este índice puede ir variando, ¿no? Y eso, esas variaciones me pueden llevar a un riesgo extra, porque si sube demasiado, sangra, si baja demasiado, no le sirve de nada el medicamento, puede tener un EBC. Esos pacientes son los que son de más riesgo y que tenemos que vigilar porque no sabemos cómo nos va a ir con ellos. Y aquellos que ya... Disculpe, doctora. ¿Sí? Y en el caso de que se esté manejando el paciente con el anticoagulante y ocurre el sangrado, se suspende, ¿no? El anticoagulante, pero luego, ¿cómo se retoma la terapéutica? Cuando el paciente está con un anticoagulante y sangra, depende qué tipo de anticoagulante sea. Los antagonistas de la vitamina K los podemos neutralizar con plasma, ¿sale? Transfusiones de plasma. Los nuevos anticoagulantes orales no se pueden neutralizar porque solamente Dabigatran tiene un antídoto. Lo que es Rivaroxaban y Apixaban no tienen antídotos. Entonces, si el paciente está con Rivaroxaban, vamos a suponer Rivaroxaban y tiene sangrado tubo digestivo, no lo podemos neutralizar. Es un efecto, es una condición muy grave, si ustedes lo quieren ver así, porque no hay manera de neutralizar esta situación. Y cuando ya se recupera el paciente del sangrado, pues tenemos que reiniciar. Ese es un punto muy complicado porque tenemos que poner en la balanza y finalmente este es la escala de Hazlitt, ¿no? Para definir qué tanto se beneficia a mi paciente de reiniciarle la anticoagulación o no. Si ya tuvo un sangrado de tubo digestivo y eso se asocia quizás con una falla hepática que me va a limitar en la anticoagulación, pues quizás a ese paciente no le voy a poder reiniciar un fármaco o tendré que esperar a que mejoren sus condiciones. Un paciente, digamos, que tuvo un EBC hemorrágico, que estaba anticoagulado y tuvo un EBC hemorrágico. Igual, o sea, ¿qué riesgo y qué beneficio tengo de anticoagularlo nuevamente? Pues quizás si lo vuelvo a anticoagular, se haga otro EBC hemorrágico, sangre de otro sitio, pero y si no lo anticoagulo, va a tener el riesgo de un embolismo, ¿no? Entonces son cuestiones que, híjole, cuestan mucho, mucho definir. Si fuese mi papá a los 70 años que tiene una FA y tuvo un EBC hemorrágico por anticoagulación, sería una situación muy, muy complicada, ¿no? Hay muchas guías que dicen, ¿no? Sí, lo puedes volver a anticoagular a las 2 semanas, pues reinicies la anticoagulación y no pasa nada, porque el riesgo de que haga un evento agregado, ya sea hemorrágico o isquémico, pues va a deteriorar más la condición del paciente. Entonces, hay muchas escalas de riesgo para determinar esa situación. La verdad es que es algo como muy personal, siento yo. Tienes que valorar la edad del paciente, la condición clínica en la que queda, eh, la calidad de vida que tiene, ¿no? Porque hay pacientes de 70 años que son maratonistas y hay pacientes de 70 años que están postrados en una cama y que ya no se mueven. Entonces, no es fácil determinar a quién le reinicias y a quién se lo suspendes. Tengo pacientes que tienen una prótesis mecánica, que están en fibrilación auricular y que de repente llevan años sin anticoagulante, años, porque no quieren tomarlo. Y no les ha dado el EBC, no les ha dado. Y tengo pacientes anticoagulados que a pesar del fármaco, de tener una dosis óptima, tienen eventos isquémicos, ¿no? Entonces, esto es muy variable, es muy difícil de definir cuando ya se presentó un evento secundario por anticoagulación, por sobreanticoagulación. ¿Sí? El paciente queda con miedo y pues también para nosotros médicos. Una cosa son las estadísticas y sobre todo las que no son en México, ¿no? No es la misma cultura que tenemos en México a la que puedan tener en Europa. Ni siquiera para la vigilancia médica no tenemos las mismas condiciones. Es,
Idealmente habría que reiniciar la anticoagulación en algún momento, idealmente. Es una decisión muy personalizada dependiendo de cada paciente. Entonces, ¿cuáles pacientes están en más riesgo? Obviamente, aquí lo único que nos marca es que a más factores de riesgo tenemos más porcentaje de sangrado. Si tú me dices con 3 factores de riesgo tiene un 3% de sangrado, a lo mejor es un riesgo bajo, pero está hablando de un riesgo como tal, ¿no? Si el paciente tiene hipertensión es un punto, si tiene alteraciones en la función hepática o renal son 2 puntos, 1 o 2, dependiendo de los órganos afectados. Si ya tuvo un evento previo es 1, si es sangrado, si hubo sangrado en algún nivel es 1, si tiene un INR que es muy variable, que es lábil, es un punto, si es mayor de 65 años es un punto, y si tiene ingesta frecuente de drogas o de alcohol, igual es un punto para cada uno. Mientras más condiciones tenga agregadas, más riesgos tenemos de sangrado. Y entonces hay que definir muy bien. Estas se las pongo porque es la más conocida y es la que se comenta como una base en la guía europea, pero hay muchas escalas de riesgo para evaluar el riesgo de sangrado, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar tanto el riesgo de sangrado como el riesgo de un embolismo en estos pacientes con fibrilación auricular. Más sin embargo, lo ideal siempre será anticoagular. Siempre debemos buscar el anticoagular a estos pacientes, ¿sí? En esta tablita les pongo los factores de riesgo de sangrado, factores de riesgo de sangrado que ya se comentó en la escala de Hazlitt, pero que estos son como complementarios, que no se han definido como un riesgo como tal, pero que también favorecen el sangrado, además de la hipertensión, el INR lábil, algunos fármacos que predisponen al sangrado, aquellos pacientes que tienen algún tipo de lumbalgia o problema mecánico articular, que tienen antiagregantes antiinflamatorios no esteroideos, que son muy agresivos al estómago también, al igual que los fármacos anticoagulantes, ¿no? Obviamente esta combinación de anticoagulantes con esteroideos puede aumentar. Hay pacientes inclusive que ya se infartaron y que están tomando aspirina clopidogrel, que también son irritantes al estómago y que se les tiene que agregar un anticoagulante por la fibrilación auricular. Obviamente ellos tienen mucho más riesgo de sangrado. ¿Sí? La ingesta de alcohol, que ya lo habíamos comentado, el riesgo, la anemia. Obviamente, imagínense ustedes un paciente con anemia que tiene un anticoagulante y que pueda tener un problema gástrico, híjole, si llega a sangrar, pues quizás no lo podamos detener, ¿no? La función renal deteriorada, la función hepática alterada, las plaquetas bajas. Hay pacientes que tienen alteraciones en la cuenta plaquetaria, que no tienen datos de sangrado, pero que agregarles un anticoagulante pudiera ser un riesgo. El antecedente de un sangrado mayor, un evento vascular cerebral previo, sobre todo si fue hemorrágico, la enfermedad renal, la enfermedad cirrótica, la neoplasia. La neoplasia es un condicionante también de sangrado. Algunos estados favorecidos por la genética que puedan predisponer al sangrado, los pacientes que tienen déficit de factor 10 principalmente, ¿no? El riesgo hemorrágico, según marcadores, las troponinas que habíamos comentado también como un factor de riesgo, que puedan favorecer el sangrado. Entonces hay que poner muy bien en la balanza cuál va a ser, idealmente buscar el anticoagular hasta este paciente, pero siempre tomando en cuenta los factores de riesgo. Y sobre todo hablar siempre con el paciente o los familiares del paciente, ¿no? Me ha tocado abuelitos de 90 años que llegan con fibrilación auricular y plaquetopenia. Y entonces, pues es un arma de doble filo. Lo anticoagulo porque tiene FA, pero ¿y si sangra? ¿De qué se va a morir? ¿No? Entonces hay que ser muy conscientes y hay que hacerle saber al paciente que
que si no está anticoagulado es porque el riesgo es más alto, pero que no está exento de una complicación como puede ser un evento isquémico cerebral, ¿sí? Y en base a esto definir entonces qué vamos a hacer. Vamos a tratar de revertir la arritmia, en esos casos sería lo ideal, revertirlo a un ritmo sinusal, pero dependerá de la anatomía del corazón. 2, controlar la frecuencia ventricular. O 3, iniciar un anticoagulante. Y bueno, para tratar el reducir los episodios de eventos vasculares, pues bueno, las guías marcan puntos importantes y parte de ello es el tratamiento anticoagulante. Por eso les digo, el tratamiento anticoagulante es un pilar, lo marca como una clase 1A, dependiendo de los factores que el paciente tenga, ¿sí? En pacientes que tienen otras condiciones agregadas, por ejemplo, pacientes que tienen riesgo de tromboembolismo, pacientes que tienen insuficiencia venosa y que tienen riesgo de tromboembolismo, o en este caso, como lo hablábamos, una mujer con fibrilación auricular en un estado de embarazo, híjole, el valorar, aunque esta persona solo tiene un factor de riesgo como mujer, el valorar el riesgo-beneficio de la anticoagulación es una condición que hay que definir, ¿sí? El uso de antagonistas de vitamina K cuando la FA es secundaria a una estenosis mitral o el paciente porta una válvula mecánica protésica, es obligatorio, ¿sí? Si este paciente tiene fibrilación auricular pero no tiene estenosis mitral ni la prótesis, entonces se considera de una elección de primer grado tipo A un anticoagulante nuevo como es el apixaban, el dabigatran o el rivaroxaban de los que tenemos en México. Esto es, según las últimas guías, se volvió ya una decisión, ¿sí? Y si está con vitamina K, pues tratar de mantenerlo el mayor tiempo en un índice normal, ¿sí? Esas son de las prioridades que se marcaron en el último congreso. Ahora, de los nuevos anticoagulantes orales, de los antagonistas de vitamina K tenemos, tenemos acenocumarina y warfarina. Adelante vamos a hablar de ellos. Y los nuevos anticoagulantes orales, el beneficio es que son dosis fijas para alcanzar una anticoagulación óptima, y no hay que estar vigilando tiempos de coagulación. No se modifican ni las plaquetas ni los tiempos de coagulación. Lo único que se puede modificar con ellos son los tiempos de sangrado, ¿sí? Podemos medir el tiempo de sangrado para valorar su efecto. Y les comentaba que de estos tres, el único que tiene un antídoto es el dabigatran. En nuestro país, el único con antídoto es dabigatran. Y obviamente, si por ejemplo este paciente anticoagulado tiene que llevarse a una cirugía de emergencia, pues se le aplica el anticoagulante, se le aplica el antídoto, perdón, y se puede operar inmediatamente. A diferencia del apixaban y el rivaroxaban, que hasta el momento no tenemos antídoto. El dabigatran es un inhibidor directo de la trombina, del factor 10. Perdón, no, es un inhibidor directo de la trombina. El rivaroxaban y el apixaban son inhibidores directos del factor 10A. Son dos mecanismos diferentes, pero al final de cuentas llevan a una anticoagulación plena. Los tres anticoagulantes tienen una vida media aproximadamente de 12 a 15 horas, pero según los estudios que han desarrollado, solamente rivaroxaban, y es algo que queda como en tela de discusión por la vida media que tiene, pero pues así se ha aceptado por la FDA, el rivaroxaban es el único que se administra una sola vez al día. Ha demostrado en sus estudios mantener una meseta de efecto hasta por 24 horas y se administra una sola vez al día, principalmente con los alimentos, mientras que dabigatran y apixaban se administran cada 12 horas. Se tienen que ajustar, su excreción es principalmente renal para el dabigatran, por lo cual en pacientes con falla renal se tiene que ajustar su dosis. Rivaroxaban, la principal vía
de eliminación hepática, por lo cual en pacientes con insuficiencia renal se ha considerado el anticoagulante más seguro, y apixaban, aunque tiene una baja excreción renal, debe ajustarse según el peso y la función renal de los pacientes, porque es un anticoagulante bastante potente. ¿Sí? Entonces, cada anticoagulante no es que uno sea mejor que el otro. Hay condiciones específicas donde uno puede tener más beneficio que otros. ¿Sí? Los tres son muy buenos anticoagulantes, nada más depende de la condición clínica de cada paciente. Y en el paciente que definitivamente, bueno, ya está anticoagulado, le iniciamos una anticoagulación y eso significa que ya no lo vamos a poder revertir a un ritmo normal, viene acompañado este anticoagulante de un fármaco que controle la frecuencia cardíaca. Entre ellos, los fármacos que tenemos, perdón, yo creo que lo voy a dejar aquí, nos quedamos en el tratamiento de la frecuencia cardíaca, porque ya son 8:56 y esto es bastante largo. Entonces, todavía me falta hablar de anticoagulantes, es bastante largo este tema. Pero bueno, es muy interesante. ¿Preguntas hasta acá? Fibrilación auricular es un tema muy bonito, de mucha controversia, porque hay muchas condiciones que uno pudiera decir lo mejor es, ¿no? Pero lo mejor es ver cada paciente en especial, porque cada cuerpo responde diferente a un evento secundario, ¿no? Entonces, lo ideal es evaluar cada caso en particular, tener en claro que el riesgo de la fibrilación auricular es el embolismo y tener en claro que el riesgo de la anticoagulación es la hemorragia. Y sobre eso definir quiénes son candidatos y quiénes no. Doctora, ¿los anticoagulantes los dan los médicos generales o solo los dan los cardiólogos? No, ya lo habíamos comentado la clase anterior, ¿no? Ustedes pueden manejar anticoagulantes siempre y cuando sepan cuál es la indicación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia y me empiezan a utilizar anticoagulantes para evitar trombosis, eso es algo que no está autorizado, eso nadie lo está, o sea, a nivel mundial no es algo que esté permitido. Y sin embargo, lo están haciendo los médicos generales porque pues oyeron que se tienen que anticoagular a los pacientes con COVID y se les ocurre utilizar la apixaban, el rivaroxaban para estas situaciones porque parecen ser fáciles de manejar, ¿no? Entonces, creo ahí que el problema es la desinformación. El médico que está haciendo eso no sabe qué tipo de anticoagulantes se utilizan en COVID y no sabe cuáles son los efectos secundarios de utilizar un anticoagulante en un paciente que no lo amerita. A mí me parece eso parte de una desinformación. Entonces, el problema no es que lo estén usando, sino que no saben para qué lo están usando. Entonces, ahí valdría la pena tener más conocimiento para saber qué va a pasar. Si tú estás usando un anticoagulante, debes saber cuáles son los riesgos y cómo lo vas a manejar si se presenta alguna de esas complicaciones. Creo que por eso de repente nos detenemos en usar algunos fármacos en general, ¿no? Si yo no tengo completo control de lo que es un anticoagulante y cómo lo voy a manejar si sangra, pues mejor no lo uso. ¿Sí? Pero lo podrían usar. Son fármacos que bien elegidos son seguros. Pero sí, y están a la mano de todos. ¿Sale? Entonces, nos vemos a las 10 con los chicos de clínicas, y nos vemos mañana para continuar con este tema, ¿sale? Gracias, doctora. Buen día.